Decime, ¿qué decía esa? Son de dos formas. La primera es como revelación inmediata al hombre en las sensaciones, la intuición, dice, es decir, el conocimiento que nos provee la experiencia directa. Y la segunda, como revelación del conocimiento de la esencia de las cosas y de la gracia y de la divinidad. Ajá, ¿se entiende algo de eso, no? Es medio complejo, ¿no? ¿O se entiende? Sí, para mí sí, yo no daría el tipo de verdad. Bueno, te cuento cómo es. Los tipos de verdades, como les dije recién, hacen alusión a que a veces la gente cuando usa la palabra verdad o cree hablar con verdad, no siempre está hablando de lo mismo que quizá el otro cree, ¿verdad? Su interlocutor, digamos. En este caso de la verdad como revelación, lo que dice es que a veces yo considero que algo es verdad cuando la revelación es cuando te cae la ficha, ¿sí? Cuando vos no llegaste a una verdad por razonamiento, no llegaste a una verdad porque lo viste, etcétera, ¿sí? Es porque te cae la ficha, se te aparece, se te revela en la mente algo que a partir de ahí vos considerás verdadero, ¿sí? Eso te puede venir por los sentidos, por eso te dice a partir de la experiencia, una revelación inmediata, o a veces es una revelación más racional y a veces también uno lo suele relacionar con la divinidad. Dice, ¿sí? Revelaciones divinas. Es decir, vos sentís que algo superior a vos, que no tiene que ver con vos, es como que puso ciertos conocimientos ahí en tu mente. ¿Sí? Pero es tan simple como esto. La primera vez, la Claudia niña que alguna vez se fue a tocar la cocina, ¿sí? Y nunca había tocado la cocina y de pronto sintió que la hornalla quemaba, ¿sí? En ese momento aprendiste, adquiriste un conocimiento y una verdad y a partir de ahí vos dijiste, no, che, si yo me acerco mucho la hornalla me va a quemar, ¿sí? Nadie te lo enseñó, no lo razonaste, no hubo ahí una elaboración extraña, te cayó la ficha, lo sentiste y automáticamente adquiriste ese conocimiento. ¿Se entiende? Esto sería por medio de los sentidos, por medio de la razón. Es cuando, por ejemplo, estás en una clase que no entendés nada, o que sí entendés, pero como de apuchitos, pero no te termina de cerrar, y después salís de la clase, estás lavando los platos, o estás caminando, o estás escuchando una canción, y algo que parece que no tiene nada que ver con eso, hace que como que se te ilumine algo en la mente y vos digas, ah, mirá, esto era. ¿Sí? Les habrá pasado a todos ustedes que en algún momento tenés algo que no te cierra y de golpe parece que se destraba y vos decís era esto, ¿sí? Eso es una verdad como revelación, en este caso más racional, ¿no? Y la revelación divina, bueno, ustedes saben, ¿no? Es cuando vos sentís, por eso ya les digo, no es que lo pensaste, lo razonaste, sentís que de alguna manera algo se posiciona en tu cabeza como cierto, que ahí entra la fe, ¿no? Y que no necesariamente lo puedes explicar y a veces no tiene nada que ver ni con lo que vos pensabas, ¿sí? Por eso vos crees que es de alguien más, ¿no? Que te lo pone en tu mente. Porque vos decís, yo hasta este momento de mi vida no pensaba así, no se me ocurrió, y hoy me levanté con eso, etcétera. ¿Verdad como correspondencia, por ejemplo? Para que vean otro caso. La verdad como correspondencia es cuando lo que yo digo, ¿sí? Se adecúa a la realidad. Entonces yo digo que es cierto. ¿Sí? Entonces Javier dice, sí, profe, yo salí a trabajar a las 6 de la mañana y Tania dice, sí, ah, sí, yo te vi. Yo estaba, qué sé yo, barriendo la vereda y yo vivo ahí, qué sé yo, en la zona del acceso y vi que pasabas vos. Entonces yo digo, ah, sí, es cierto que Javier salió a las 6 de la mañana porque Tania lo vio. ¿Se entiende? Corresponde lo que él dijo con lo que yo o un tercero vio o percibió.
El ejemplo que ustedes tienen en el apunte habla de una calificación. Si yo diga me saqué un 10 y si alguien mira mi prueba y ve un 4, va a decir que no es cierto. ¿Sí? Esta es la verdad como correspondencia. Después tenemos la verdad como coherencia, por ejemplo, que dice que funciona en el interior del discurso, es decir, en lo que Javier dice, y no necesariamente necesita que alguien lo vea o no. ¿Sí? Por ejemplo, vamos de nuevo a Javier Nomanga, que él diga, no, dice, salí a trabajar a las 6, qué sé yo, y después la semana que viene yo le pregunto, che, Javier, ¿te acordás la vez pasada que saliste a las 6? Y me diga, no, si yo a las 6 no salgo de trabajar, profe, yo salgo a las 10. Yo no lo vi, nadie lo vio, pero yo de una semana a otra, por su propio discurso, veo una incoherencia, entonces digo, no es cierto. ¿Sí? Si hubiese sido coherente, yo seguiría pensando que es cierto. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? un ejemplo de verdad por coherencia puede ser, por ejemplo, si yo me voy al zoológico y veo unos gatitos domésticos nomás y me preguntan, cuando vuelvo me preguntan, ¿viste algunos animales? Y digo, sí, vi unos felinos. Y nada más, queda ahí nomás la conversación. Ajá. Pero, o sea, eso es una verdad por coherencia, porque vi felinos, vi los gatos domésticos. No vi un león, no vi un tigre, pero sí vi felinos. Claro, en ese caso estamos hablando de correspondencia, porque vos lo que estás diciendo se corresponde con lo que viste. Coherencia todavía no es, Tania, porque la coherencia, como te dije recién, no tiene que ver con los sentidos, con lo que alguien vio o escuchó ni nada, sino solamente con el discurso. ¿Se entiende? O sea, es como que vos digas, de nuevo, ¿no? El ejemplo de Javier, que vos me digas, vi un felino y a los que vos me digas, vi un, qué sé yo, vi animales salvajes, ponele, yendo al caso que vos me decís, y que después yo te diga, che, Tania, ¿y en qué jaula estaban los animales salvajes? No, eran unos gatitos domésticos, como vos decís. Entonces ahí yo digo, ah, bueno, no era cierto, ¿sí? O sea, no eran animales salvajes, eran gatitos de casa que, bueno, ahora están en el zoológico. ¿Ves? Ahí no cierra lo que vos decís, no es coherente con lo que vos misma dijiste. ¿Ves? No hace falta que alguien vea ni nada. La coherencia siempre se da en el interior del lenguaje, o sea, del discurso. ¿Viste? Es Tiene que haber un diálogo entonces, porque no, si solamente no se hay da, diálogo, no es por coherencia. Si hay un claro, diálogo, ahí sí tiene que haber, ahí claro, sí puede ser una verdad por coherencia, sea cierto o no. Puede ser claro, que sea cierto, perfecto. Puede ser que puede sea ser que no. cierto. Ujú. Y fíjate vos, aprovecho esto que vos decís para que vean por qué la verdad es un problema, justamente. A veces tu discurso puede ser coherente. Esto es lo que pasa en el juzgado, ¿sí? Si alguien comete un delito, van las partes, ¿verdad? Cada uno da su versión y cada uno trata de ser coherente para que el jurado crea que es inocente o que es culpable, ¿sí? Entonces cada uno va ahí con su argumento, dice, no, pero yo, bla, bla, bla. Y el abogado lo que trata de hacer es que el otro pise el palito, ¿verdad? Para que deje de ser coherente en lo que dice, entonces que el jurado diga, no, es que miente, ¿sí? Lo interesante de esto es que, como ustedes, como recién dijiste vos, se basa en el diálogo, ¿sí? Por lo tanto, no necesariamente al final de todo podemos hablar de verdad, ¿sí? Sí, vamos a sentir que ese diálogo es verdadero o más coherente y lo vamos a aceptar, pero eso no significa que sea cierto, ¿sí? Que sea certero, que las cosas hayan sido así. ¿Cuántos casos hay, por ejemplo, de delincuentes que han zafado porque han tenido un buen abogado, que les ha enseñado cómo argumentar y defenderse, y después con el tiempo se reabren las causas y aparece un abogado de la otra parte, ¿no? Que le hace pisar el palito, dice, no, porque acá y acá pasó esto, por lo tanto no, lo que el acusado dice no es así, y lo meten preso después de 30 años, ¿sí?
O al revés, hay gente que ha sido encarcelada de forma injusta y se vuelve a abrir la causa y bueno, y lo terminan sacando porque alguien descubre esa incoherencia. ¿Ven lo que quiero decir? O sea, eso es el problema de este tipo de verdad, es que al no basarse en los hechos, o al no tener hechos, lo único que te queda es el diálogo. Pero capaz que vos hoy ves de una forma y mañana encontrás otras cosas que hoy no veías. ¿Sí? Y mañana encuentres la incoherencia o al revés. Lo mismo la verdad como correspondencia, o sea, la anterior. El problema que tiene es que el lenguaje no te alcanza para describir todo lo que existe. ¿Sí? Es una herramienta, nosotros nos comunicamos, pero es una herramienta muy confusa. Nuestro lenguaje es limitado. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís algo, por ejemplo, no sé si se acuerdan o si lo llegamos a charlar en clase, pero vamos a suponer que yo le diga a alguno de ustedes, venía a buscar unos apuntes en mi casa, ¿sí? Y ustedes me van a decir, sí, sí, profe, voy, sí, no hay problema. Pero, o que yo ayer cuando le contesté a Claudia le hubiese dicho, sí, Claudia, mañana nos conectamos, pero que yo no le diga ningún horario, o que no pactemos en ningún enlace. Entonces es como que sí, y yo al día siguiente les diga, ¿qué pasó que no se conectaron? Y ustedes me van a decir, bueno, pero no me diste toda la información, yo no soy adivino, y demás, ¿no? Es como que sin embargo en mi mente es como que eso parecía que sí. O voy a otra cosa más fácil. Vos le convidás un mate a alguien y te puede decir que está rico, que está feo. El hecho es el mismo, enviar un mate, y sin embargo la percepción del otro, que es subjetiva, respecto de eso, te va a decir que es así o que es de otra forma. Y vos no podés decir que no es rico o que no es feo, porque también es lo que a vos te parece. ¿Entienden? ¿O no? ¿Vos los permisos? Ahí, por ejemplo, estamos Profe, hablando... un estilo así sería también como, la verdad, como interpretación, digamos, que es base, que también es, como usted decía, con el diálogo. Claro, por eso ahí también quería ir, gracias Claudia. O sea, ahí pasamos, por ejemplo, a otro tipo de verdad cuando entra el primer subjetivo, que es la verdad como interpretación, que es cuando nosotros, por lo general, hablamos de verdad relativa, ¿sí? Que decimos, bueno, depende de quién lo mire, de quién lo escuche, depende del contexto y demás, algo puede ser considerado verdadero o no. ¿Sí? O puede ser considerado verdadero hoy y mañana quizá no lo sea, etcétera, ¿sí? Porque ahí ya entra en juego lo subjetivo, o lo contextual, la interpretación, como dice Claudio, ¿sí? Un filósofo llamado Nietzsche decía, no hay hechos, hay interpretaciones de los hechos, ¿sí? Y un poquito es así, en la realidad, ¿sí? Por eso cuando hablábamos de paradigmas epocales, del conocimiento, decíamos que en la modernidad es como que se creía que había una verdad absoluta y que estará alcanzable, pero hoy en la posmodernidad es como que eso se ha diluido, ¿sí? Ahora las personas es como que cada uno tiene su verdad acerca de cómo las cosas son y no se guía tanto por un modelo universal, ¿sí? Por lo menos no a gran escala, no todas las personas. Después, otros tipos de verdad, Ulises, son, por ejemplo, que yo les diga, bueno, esto es un mate. Y ustedes me van a decir, sí, es cierto, pero en realidad es un mate, o le llamamos mate, porque hicimos un consenso. Ahí entra otro tipo de verdad que se llama verdad como consenso, ¿sí? Alguien hizo un acuerdo, el que lo inventó dijo, che, esto le vamos a llamar mate, el resto dijo, sí, me parece bien, y a partir de ahí todos le llamamos mate, ¿sí? Pero eh, definitivamente, realmente no se llama así, ¿sí? O vos podrías llamarle termo y no pasa nada, ¿entiendes? Tendríamos que volver a... ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cada vez que la Real Academia Española empieza a insertar palabras nuevas a su vocabulario, ¿verdad? Al canon de palabras oficiales, porque mucha gente las usa y las usa de esa manera, entonces, bueno, llega un momento que dice, bueno, vale, vamos
a aceptar esa palabra que para nosotros no existía, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con un consenso. Tania te llamas Tania porque alguien acordó que iba a ser así, pero te podrías haber llamado Leonardo y no pasa nada, digamos, ¿sí? Yo me podría haber llamado Mesa y no pasa nada, ¿sí? Simplemente son convenciones que nosotros acordamos y a veces actuamos como si fueran definitivas. Ustedes en pedagogía habrán estado hablando de la desnaturalización y eso, de las prácticas educativas, ¿se acuerdan? Y bueno, justamente la función de eso es que ustedes aprendan a ver o a deconstruir ciertas cosas que se me presentan como únicas, como absolutas, como hegemónicas, no son tan así, y que pueden haber otras formas de ver el mundo y todo, ¿sí? Porque no hay una sola verdad. Hay algo que yo por ahí lo leí y no lo entendí. Aquí la caída de los grandes relatos. Te escucho con mucha dificultad, Claudia. No Le sé. digo que yo leía y no lo logro comprender la caída de los grandes relatos. O sea, no lo comprendo. Bien. En el tema de la caída de los grandes relatos, el problema central que tenemos es lo que yo les comentaba en clase, que a veces esos temas exigen que el alumno, ¿no?, que está buscando aprenderlos tenga otros conocimientos básicos de historia, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, yo teniendo más o menos esto resuelto, por eso yo les había hecho un poquito la pirámide de la, de la época feudal, hablamos un poquito de Marx, ¿se acuerdan, no? ¿No se acuerdan más? Eh, Ahora no me acuerdo mucho, pero estoy buscando la clase ahora para recordar. pero bueno, el tema de los grandes relatos es así. Ustedes lo que tienen que recordar siempre es que, o partir como eje central de la clase de paradigmas epocales, ¿sí? Nosotros en esa clase lo que tratamos de ver es qué tipo de conocimiento o qué conocimiento fue tomado como hegemónico en cada época de la humanidad, ¿sí? Entonces, nosotros partimos del conocimiento científico y decimos, bueno, hoy para nosotros la ciencia es como el saber de los saberes, ¿sí? Es como un super saber, es como el saber que a nosotros nos eleva como seres humanos y en el que nosotros depositamos toda nuestra confianza, ¿sí? La ciencia en un sentido estricto, eso es lo que ustedes leen al principio de la copia. Pero dice, también podemos entender a la ciencia, o sea, el nombre ciencia también puede ser usado para hablar no solo de este tipo de conocimientos, sino de cualquier conocimiento que se haya considerado hegemónico, superior, que haya dotado de sentido a la vida de las personas en otros tiempos, ¿sí? Y en ese sentido la ciencia es mucho más amplia que lo que nosotros entendemos hoy por ciencia. ¿Hasta ahí van bien? O sea, ciencia como conocimiento racional, descriptivo, sistemático, con un vocabulario específico, lógico, etcétera, jerárquico, es lo que nosotros entendemos hoy como ciencia, en un sentido estricto. Pero no siempre el saber considerado superior, digamos, por las personas tuvo esas características, sino que a veces tuvo otras, ¿sí? Por eso hablamos en alguna parte de doxa y epistemia, ¿sí? Los griegos distinguían dos tipos de saber. Un saber infundado, digamos, que ellos le llamaban doxa, que era la opinión, es cuando se me ocurre algo y considero que eso es cierto o que es un conocimiento porque se me ocurrió o porque a alguien se le ocurrió y me lo dijo, pero no tiene ningún tipo de argumentación que lo sustente, ¿sí? O la argumentación que lo sustenta, de nuevo, son solamente un conjunto de opiniones, ¿sí? En cambio, hay otros tipos de saber que sí estén argumentados de forma lógica, racional, y que tratan incluso de someterse a prueba, y a ese tipo de saber los griegos le llamaban episteme. ¿Eso se entiende? Entonces tenemos opinión versus
saber argumentado racionalmente. ¿Sí? Por ejemplo, ahora está muy de moda el debate por el tema de la vacunación, ¿sí? Contra el COVID. Cada uno puede tener su opinión, ¿sí? Su postura y hacer lo que quiera, ¿verdad? Por ahora, por lo menos. Eh, pero lo que llama la atención es que cuando la gente dice yo no me quiero vacunar, por lo general no hay argumentos lógicos detrás de ese yo no me quiero vacunar, sino que hay ocurrencias, ¿sí? Porque no, porque escuché que allá alguien dijo que, o porque no, porque se me hace que salió muy temprano la vacuna, no, porque es un negocio, no, porque, o sea, un montón de ocurrencias o supuestos que hacen que yo tome una decisión. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, ¿sí? Simplemente digo que son ocurrencias. Eso versus un montón de otros estudios, acá en Argentina, por ejemplo el CONICET, que son un montón de científicos que están ahí tratando de buscarle la vuelta a las cosas, hace años, que saben un montón más que yo, por ejemplo, que hoy de pronto me levanto y digo, ah, no, se me ocurrió que no, ¿sí? Porque se me ocurrió. Eh, de nuevo les digo, no quiere decir que alguno de los dos tenga la verdad, simplemente que de un lado hay experimentos, argumentos, pruebas, gente que ha estudiado un montón, que se ha forzado un montón, que no necesariamente está vinculada con el mercado, porque ellos no son de última los que lo venden. Y del otro lado está el gente común, yo, que por ahí se me ocurre, y digo, no, porque capaz que los extraterrestres nos están pidiendo, o lo que sea, ¿no? Porque son no ocurrencias. Y bueno, para eso sería para los griegos doxa y episteme, ¿sí? Que no les repito, no quiere decir que uno sea más válido que otro, ¿sí? Pero hay que de nuevo someterlo a juicio. Cuando ustedes miren paradigmas epocales, lo que tratamos de hacer es ver qué se consideró como saber valioso, como saber supremo en cada época de la humanidad. Entonces vamos a la antigüedad y decimos, bueno, hay un paradigma premoderno. Recuerden que paradigma nosotros lo entendíamos como modelos teóricos que te permiten entender la realidad, ¿sí? Entonces decís, bueno, en la antigüedad la gente, cómo explicaba sus vidas, cómo le daba sentido a todo, y ahí nosotros hablábamos de la mitología, ¿se acuerdan? Y decíamos, bueno, si llovía era porque Zeus estaba llorando, porque Zeus se enojó, si no llovía era porque Zeus se enojó también, ¿sí? Entonces te castigaba para que tus cosechas se fundan, si te enamorabas era porque Cupido te tiró un flechazo, ¿sí? O sea, los dioses estaban metidos en todo lo que sucedía. Con el inicio de la filosofía, en Tales de Mileto, que nosotros hablamos del pasaje del mito al logos, es decir, de este relato sobrenatural, fantástico, a otro relato racional, lógico. Allí aparece la filosofía, aparece la ciencia antigua, ¿no? La ciencia en fin. Y bueno, ahí es como que hay otro tipo de saber, ¿sí? Ya no este saber religioso, si ustedes quieren, porque como yo les decía, para los griegos, la mitología no era mitología, ¿sí? Para ellos eso era su religión. Ellos sacrificaban personas, hacían no sé, un montón de ritos, templos, etcétera, porque creían en eso, fervientemente. Bueno, aparecen entonces los primeros filósofos y con ellos una ola de búsqueda racional del conocimiento, ¿sí? Un ratito en la historia dura eso, 500 años, un siglo para algunos, dependiendo del historiador que lean. Después con la Edad Media es como que se termina de nuevo esa búsqueda racional y empieza, o sea, cuando toma poder, digamos, la iglesia de la Edad Media, ¿no? Que no es la misma de la de ahora, que lleva el mismo nombre, es como que el conocimiento racional y cualquier tipo de búsqueda que no esté avalada por la iglesia era censurado y reprimido, ¿sí?
ahí tienen ustedes la Inquisición, etcétera, ¿sí? Entonces es como que se considera de nuevo una etapa de oscuridad de la humanidad porque justamente no hubo ningún tipo de avance científico, racional, etcétera, ¿sí? De hecho, la mayoría de las personas no podían acceder a una educación que no fuera la catequesis y demás, ¿sí? Entonces, fíjense cómo van apareciendo distintos saberes que van, de algún modo, dirigiendo la vida de la gente. Eso es lo que nosotros vemos en paradigmas epocales. Finalizando la Edad Media, dando paso a la modernidad, nosotros hablábamos de que existía el movimiento llamado el Renacimiento, ¿se acuerdan? Este renacimiento que se produce no solamente desde un punto de vista intelectual, sino también en el arte, etcétera, era justamente un intento de volver a nacer, o sea, de renacer a ese periodo de racionalidad que inició con los griegos, ¿sí? O sea, es como que dijeron, mirá, todo este tiempo nosotros no buscamos nada, empezamos a hacerle caso a los curas, mirábamos solamente para arriba y todo dependía, parece, nuestra vida, nuestros destinos de lo que ellos decían y nos prometieron, porque recuerden esto, ¿sí? La modernidad también surge porque cae el relato cristiano en ese momento, como que la gente deja de creer en eso, porque, qué sé yo, en esa época te decían, mirá, Javier, Tania, si ustedes tuvieron un tío que era muy chompira y le robaba a los vecinos y qué sé yo, y ese tío se murió. Si ustedes quieren que ese tío pase al paraíso, tienen que colaborar con la iglesia, trayendo tal y tal cosa, y lo mismo con ustedes, ¿no? Si quieren hacerse un lugar. Por eso les digo, no es cuestión de que hablemos de iglesia y entiendan que la iglesia siempre fue así, ¿sí? Era la iglesia de ese momento, con esos sacerdotes de ese momento, y bueno, funcionaba así. Se va a cortar la reunión, entramos de nuevo.